Instituto Mexicano del Transporte. Les habla Ricardo Solorio de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres. Bienvenidos al seminario IMT que en esta ocasión tratará sobre la norma AASHTO R5614 para la certificación de sistemas inerciales de medición del perfil. Espero que sea de su agrado. Está estructurada la plática de acuerdo a estos puntos. Vamos a ver unos antecedentes de manera muy rápida, los alcances de la norma, un resumen de los mismos, algunos puntos importantes de la terminología que utiliza, los requisitos previos para aplicar el procedimiento al que se refiere la prueba, el tipo de tramos de prueba que deben utilizarse, algunas características de los recorridos del ensayo propiamente dichos, ¿sí? Eh, el procedimiento y herramientas que se utilizan ya en la evaluación de los equipos, de los perfilómetros propiamente dichos, qué información tiene el informe de resultados que se obtiene con este procedimiento y finalmente cómo esto pues, nos ha llevado a plantear un proyecto, el I-1523, un proyecto de iniciativa interna que actualmente está en marcha. Bueno, respecto a los antecedentes, básicamente tenemos, vamos a decir, dos fuentes de antecedentes. La primera tiene que ver con, pues, una actividad que ha desarrollado ya el IMT por muchos años, ¿sí? Eh, digamos que de manera formal desde mediados de la década de 2000 y que tiene que ver con la verificación de equipos para la medición de parámetros del estado del pavimento. Los datos que producen estos equipos son muy importantes para los distintos procesos que existen de gestión de carreteras, planeación, conservación, rehabilitación, etcétera, que pues dada la importancia de estas actividades, pues obligan a que la información sea confiable y de ahí la necesidad de hacer la verificación de los equipos. Eh, Hace un poco más de 10 años, la Dirección de Servicios Técnicos de nuestra Secretaría puso en marcha este programa que está mencionado aquí, el programa de auscultación de la red federal, que básicamente es un programa de medición masiva a nivel de esta red, de los indicadores que he mencionado. Y pues como parte de las bases de licitación para la contratación de estos servicios de medición, estipula que la verificación de los equipos se debe hacer en el IMT y desde entonces, pues esto ha sido una fuente de mucho trabajo para nuestro laboratorio, ¿no? Y a esto se suma también que muchos contratistas que tienen proyectos bajo esquemas de participación privada, pues también requieren de estos servicios, ¿no? Entonces, pues la demanda ha sido muy importante. Relacionado con esto, hace poco más de 20 años, la Dirección General de Carreteras de España, donde ya se utilizaban los perfilómetros inerciales, como de los que trata esta plática, ¿sí? Organizaron un experimento para armonizar pues las mediciones o los resultados de la medición de estos equipos, básicamente para que dieran resultados equivalentes, ¿no? Entonces se tuvieron ahí unos tramos de prueba también, se obtuvieron valores de referencia y vamos a decir que se homogenizaron los resultados a través del uso de factores de corrección, ¿verdad? Y a eso se le llamó armonización. Y pues bueno, cuando el instituto se planteó llevar a cabo esta tarea, hizo una búsqueda de la práctica internacional, se encontró este ejercicio y se tomó como base para nuestro propio proceso de verificación. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una parte de los antecedentes. Por otra, desde principios de siglo, la FHWA pues llevó a cabo también algo que denominó iniciativa de regularidad, que entre otros productos, pues ha tenido un software que se utiliza para visualizar y procesar los perfiles de la superficie alrededor de los pavimentos, que son, digamos, el insumo principal para el cálculo de el índice de regularidad internacional, que es pues el parámetro más usado para medir este fenómeno, la regularidad superficial de los pavimentos. Entonces, ese fue un producto. Otro fue un sitio web que se llama smoothpayments.com, ¿no? Que pues ya tiene muchos años ahí también y que tiene pues información técnica relacionada con
con este software, con el Proval, con especificaciones de regularidad que se usan en Estados Unidos y también con esta norma que describe el procedimiento del que trata esta plática, ¿no? Adicionalmente, cuando hice la estancia de mi doctorado en 2014 en Virginia, pues coincidió que había un grupo de empresas que estaban haciendo trabajos de certificación de sus equipos o de equipos que iban a utilizar como equipos de referencia, equipos digamos, manuales, en lugar del nivel y estadal. A diferencia del nivel y estadal, pues estos equipos se empujan, ¿sí? Y se va haciendo un levantamiento de la regularidad, tomando desnivel entre puntos consecutivos. Entonces, pues estaban por ahí, pues, muchas empresas haciendo este ejercicio de verificación, ¿no? Y a la par de esto, pues se puede decir que este procedimiento pues es algo común en Estados Unidos, no solo por el contexto que les he comentado, sino también porque pues con frecuencia en la publicidad de las empresas que venden ese tipo de equipos, pues dicen que se apegan a estándares como esta norma, como el uso de este software, y en fin. Digamos que en términos generales, el procedimiento de la norma lleva pues varios años pegando a gritos que lo revisemos, que le echemos un ojo y pues eso nos ha conducido hasta aquí, ¿no? Bien, ¿cuáles son los alcances de esta norma? Básicamente, pues se aplica a procesos de control, aseguramiento de calidad de obras o aceptación y también de recolección de datos a nivel de red, que pues es el alcance en realidad que tiene un parámetro como el índice de regularidad internacional, ¿no? Entonces, la norma describe requisitos mínimos de desempeño para los equipos que se utilizan en estas funciones, ¿sí? Hay que decir que la norma se refiere a una serie de filtros y umbrales recomendados que son aplicables a este índice que he mencionado, el IRI, y que también eventualmente serían aplicados a otros índices de la norma siempre y cuando se utilicen los filtros apropiados, ¿sí? Y en la norma se aclara que en caso de que haya conflicto con documentos a los que se hace referencia en el mismo documento, para los efectos de el propósito de esta norma, pues esta tiene precedencia, ¿sí? Bien, algunos términos que pues son importantes, pues de perfil longitudinal, que no es otra cosa que digamos, el levantamiento continuo de las desviaciones verticales de la superficie de un pavimento con respecto a un plano perfecto, desde el punto de vista digamos, de su alineación, ¿no? este, pero digamos seccionado longitudinalmente a lo largo del recorrido. El índice de regularidad internacional es un estadístico de regularidad que se obtiene a partir de este perfil, ¿sí? Y simulando la circulación de un modelo de cuarto de carro a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Hay que decir aquí que las irregularidades relevantes para este índice, pues son las que ocurren con longitudes de onda de medio a 50 metros, ¿no? Digamos que son las que son importantes en el efecto que se quiere evaluar, ¿sí? Con este índice, ¿no? Por otra parte, pues también es importante los filtros y en particular los filtros pasaltas que pues se utilizan para quitar información contenida en los perfiles como las pendientes, ¿no? Que pues digamos que solo se irían arrastrando en todos los cálculos, ¿sí? Otro término es el intervalo de registro que se refiere a la separación que hay entre cálculos del índice del perfil que se estén utilizando. Un índice de este perfil es el IRE, pero puede haber otros, no confundir con el índice de perfil, que es otro índice particular que se utiliza todavía mucho en nuestro país para efectos sobre todo de esto que mencionábamos de control de calidad, ¿sí? El intervalo de muestreo es más bien la separación entre los puntos de captura de datos, tiene más que ver con el equipo y hay que hacer pues una distinción precisa entre ambos, ¿sí? Y finalmente, un sensor láser lineal es un dispositivo que, en lugar de hacer la medición con un punto de láser, ¿sí?
vamos a decir, de la elevación de la superficie del pavimento, hace una medición, una serie de mediciones puntuales sobre una línea en una dirección perpendicular al recorrido, ¿de acuerdo? Bien, continuando con esto, perdón, perdón por la ronquera. Hay requisitos previos a la aplicación de este procedimiento que tienen que ver con el equipo y con el operador. Respecto al equipo, sobre todo con la calibración del mismo, ¿sí? Hay que hacer una prueba de bloque, ¿sí? Que básicamente, pues, se refiere a la colocación de bloques de altura conocida que se colocan debajo del sensor, ¿sí? Y que pues al quedar por arriba de la superficie del pavimento, pues hacen que el sensor detecte una elevación menor, como está indicado aquí, es una prueba muy sencilla, ¿sí? Esta otra de, perdón, de rebote, ¿sí? Tiene que ver con probar el acelerómetro del que están provistos estos equipos para tomar en cuenta el desplazamiento relativo que hay entre la carrocería de la cual está, digamos, a la cual está unida la defensa, que es donde se colocan los sensores, el desplazamiento relativo de esta carrocería con respecto a los ejes de las ruedas, ¿no? Y entonces hacer esta corrección. Cuando se hace la prueba de rebote, pues esta señal que aquí es recta, ¿sí? Se convierte en una señal sinusoidal. La de la medición de aceleración, pues corresponde a otra señal y cuando, digamos, se combinan ambas, pues se debe hacer la corrección a la que me refiero, ¿no? De este desplazamiento de la carrocería. Además, se requiere calibrar el dispositivo DMI y pues mantener un historial de calibración. Con respecto al operador, pues en Estados Unidos se pide que los operadores aprueben un examen de aptitud en el cual se califican los aspectos que están mencionados aquí, la operación del perfilómetro per se, ¿sí? La recolección de datos del perfil y la evaluación de la calidad de estos datos junto con la de valores de IRI calculados a partir de ese insumo, ¿de acuerdo? Hay incluso un curso, ¿no? Que se le pide tomar a los operadores que pues no tienen previamente las aptitudes y que desean certificarse. Bien, respecto a los tramos de la prueba, ¿sí? En primer lugar se especifica que debe pues cubrirse un abanico de rangos de IRI, ¿no? Bueno, se hace una calificación ahí en inglés que pues nos mete un poco en aprietos cuando la queremos traducir, ¿no? Pero aquí regular no se refiere a que sea intermedio entre dos extremos, sino a que el pavimento es regular, ¿sí? Es decir, lo contrario de irregular, ¿sí? Esto sería un estado bueno pues para los que tienen familiaridad con el IRI, pues estos son valores de IRI pues bastante bajos, ¿no? Hay otro rango de medio regular, ¿sí? Que es correspondería más o menos a un valor de alto aquí en México para caminos de cuota, o sea, también es bastante exigente. Y hay otro medio irregular que llega hasta un valor de IRI de 3.16, que sobre todo si hablamos de la red libre en México no sería tan alto, pero que específicamente la norma, pues se dice que está definido para el levantamiento del IRI a nivel de red, ¿de acuerdo? Como está indicado aquí. Los otros niveles, y en particular el regular, son más para cuestiones de control y aseguramiento de calidad, ¿sí? Respecto a macrotextura, pues la norma pide también que se cubran rangos de macrotextura, ¿sí? Que correspondan a los tramos que realmente se van a evaluar. La macrotextura también, pues se refiere a irregularidades, pero en este caso estamos hablando de longitudes de onda mucho más pequeñas, ¿sí? De medio milímetro a 50 milímetros, ¿no? Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que hay pavimentos de textura gruesa, ¿sí? Como son los asfálticos de granulometría abierta, los riegos de sello o los pavimentos texturizados o ranurados, como los de concreto, que pueden representar retos para evaluar los perfilómetros, ¿no? Este desempeño del que hablábamos cuando se tienen este tipo de superficies. En este caso se recomienda utilizar mejor sensores de línea porque se piensa que sí se pueden afectar los resultados de la certificación cuando se tiene
este nivel, este tipo de textura, ¿no? En los pavimentos. Bien. Perdón, respecto a la longitud de los tramos, pues se pide al menos una longitud de 160 metros, que se tengan distancias de aproximación y de frenado adecuadas. También se dice que si se va a medir algo, o sea, se va a procesar la información para tener un índice distinto al IRI, ¿sí? Eh, la longitud de medición mínima deberá ser tal que sea del orden de 4 veces la longitud de onda mayor para el índice de interés, pero de cualquier forma ser menor a 160 metros. También pues, se pide no tener tramos con pendientes o cambios de pendiente fuertes, ¿no? Y lo mismo con respecto a la curvatura y eh, a la sobrelevación de las curvas, ¿verdad? Bien, continuando con esto, ¿sí? Pasaríamos a la parte de propiamente los recorridos del ensayo en cada tramo. Aquí se hace la distinción porque se pueden evaluar una o las dos rodadas de cada segmento que se haya elegido, de cada tramo que se haya elegido, ¿sí? Y pues en estos recorridos se deben tomar primero perfiles de referencia con equipos que cumplen justamente esta función, ¿sí? Y que se recomienda que tengan niveles de repetibilidad y exactitud según esta referencia de Karamijas, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el procedimiento de la norma, este autor. Y aquí estos requisitos básicamente tienen que ver con que se cumplan pues, con niveles exigentes de estos dos parámetros para distintas partes de las longitudes de onda que son relevantes para el cálculo de la regularidad, ¿sí? También se pide un intervalo de muestreo de 25.4 milímetros o menos, o se recomienda al menos, ¿sí? Eh, Se indica que deben hacerse mediciones de referencia en todos los recorridos que se incluyan en la prueba, sí, para la certificación del equipo. En lo que respecta a pavimentos de concreto, dado que se tiene el problema del alabeo de las losas cuando son pavimentos conjuntas, ¿sí? Este, pues se pide que las mediciones se hagan justo antes que con el perfilómetro inercial y hablando de equipos de referencia, se pide que al menos se hagan 3 repeticiones, ¿sí? De las mediciones para mayor seguridad. Asimismo, bueno, se dice que se pueden utilizar equipos que son más cómodos que el nivel estadal, que es la prueba de referencia, como son el dipstick, este equipo que se desplaza empujándolo, ¿no? Que mencionábamos antes. No, perdón, ese es el walking profiler, o el dipstick que más bien se va girando entre los puntos de apoyo que representan pues, los puntos donde se mide el desnivel que se utiliza para estimar el perfil, ¿sí? Bueno, se pueden utilizar estos equipos, pero se debe hacer una revisión con nivel y estadal, ¿sí? Perdón, no estaba yo ronco, no sé qué pasó, hay que dar pláticas más seguido, ¿verdad? Este, Bueno, se indica también que se deben hacer mediciones de referencia en el tramo de aproximación o el segmento de aproximación al tramo de prueba que habíamos comentado, y aquí cubrir al menos una distancia igual a la mayor longitud de onda de interés, que en el caso del IRI pues es del orden de 50 metros, ¿sí? Y bueno, en esta parte de la norma donde se trata esto, se menciona también que la distancia total de aproximación deberá ser al menos el doble de esta distancia del orden de 50 metros, aunque sería mucho mejor, se dice que pues se tuviera el cuádruple, ¿verdad? Bien, en cuanto a los recorridos con el equipo candidato, el que se va a verificar propiamente, eh, se habla de que se deben hacer 5 recorridos a la máxima velocidad de certificación deseada y 5 a la mínima, ¿no? En el caso del laboratorio, pues se suele usar 80 y 60 kilómetros por hora, ¿sí? Se indica también que la recolección de datos debe comenzar automáticamente al inicio del tramo y ahí se debe asignar la posición de 0 en el registro de los datos, ¿sí? También se menciona que se puede usar una marca que se detecta automáticamente al final
como una manera de comprobar que el dispositivo para la medición de la distancia pues funciona adecuadamente, ¿sí? Bueno, se insiste también que la distancia de aproximación debe ser adecuada en términos de que se logre una velocidad constante al momento de ingresar al tramo de prueba propiamente dicho, ¿sí? Y para estabilizar los filtros. Y por último, ¿sí? Pues solo se hace la mención de que cuando se tengan perfilómetros equipados con un sensor para cada rodada, pues se va a duplicar el volumen de datos, ¿sí? Hay una recomendación que se hace para denominar los archivos de datos que se van generando. Esto parece una nimiedad, pero es muy importante. O sea, si no se tiene una manera rigurosa de nombrar los archivos, pues es como si ustedes hicieran pruebas de laboratorio y no les pusieran unas etiquetas con convenciones basadas en cierto estándar, ¿verdad? Entonces, esto pues también es importante. Aquí se toma en cuenta pues un identificador del equipo, ¿sí? Y claves para el estado del pavimento, hablando de los niveles de IRI que comentamos, la velocidad, la rodada que se está inspeccionando y un consecutivo para dar cabida a las distintas corridas que mencionamos, ¿verdad? Bueno, respecto ya a la evaluación propiamente de los equipos, se utiliza una técnica que se llama correlación cruzada para evaluar la repetibilidad y exactitud de los equipos, ¿verdad? Y esto pues también está documentado en un artículo del mismo autor, ¿sí? Para el análisis se aplican filtros, ¿sí? Con los que se pues, busca resaltar las cualidades del índice de interés, que por lo regular es el IRI, como hemos comentado. Y para la visualización, perdón, y el proceso de datos se utiliza la herramienta que ya mencionamos, que se desarrolló por encargo la FHWD, perdón, que es el Proval. Me voy a ir un poco más rápido porque ya tengo el tiempo encima, ¿sí? Esta herramienta Proval pues sirve para visualizar los perfiles. Aquí tenemos 4 de un ejercicio que hicimos aquí en el corredor del laboratorio como una parte del proyecto, la parte inicial. Los perfiles, pues si bien se ve cierta diferencia, se aprecia que tienen la misma firma, ¿no? Pues también se pueden aplicar filtros para distintos ejercicios. Así, aquí, por ejemplo, para ese mismo perfil, pues se sustrajo la pendiente con un filtro pasaltas, ¿verdad? Y aquí se ve la diferencia, ¿sí? Se pueden ver también, pues ya los larguillos de IRI propiamente dichos. Aquí, pues, se aprecia ya, pues, una menor discrepancia, ¿verdad? De la señal que corresponde al IRI, y pues es parte de la ayuda visual que se tiene con esta herramienta, ¿sí? Bueno, respecto a la repetibilidad, habíamos comentado que se hacen en total 10 recorridos y lo que se hace es que se compara cada uno con los restantes 9 para un total de 45 comparaciones, porque es reciprocidad, como se menciona aquí. El valor de repetibilidad pues, se obtiene como el promedio de todos los que se obtuvieron para las comparaciones individuales, ¿sí? En la norma se dice que si estamos hablando de iris menor a 2,37 metros sobre kilómetro, se requiere una repetibilidad del 92% o mayor, ¿sí? Para asegurar que se tienen valores de IRI en un margen de 5% de error con un intervalo de confianza de 95%. Y esa sería, digamos, la exigencia de la norma, ¿no? En lo que tiene que ver con la repetibilidad. Para exactitud sería el 90% con consideraciones similares, ¿sí? Y en este caso se comparan las 10 repeticiones, todas con lo que se haya tomado como medida de referencia, ¿verdad? Bien, la correlación cruzada básicamente es una medida de la similitud entre señales, ¿sí? Digamos que la medición del perfil se puede asimilar a una señal temporal, ¿no? Y lo que se hace básicamente es que se desplaza la señal longitudinalmente para tratar de encontrar el punto en que se encuentra la mejor coincidencia. Y pues básicamente en eso consiste el ejercicio. Por supuesto que tiene un soporte matemático mucho más, digamos, formal de lo que estoy hablando aquí yo, describiendo de manera general, pero pues digamos que estos cálculos de correlación cruzada están incluidos en el Proval, ¿no? Aquí pues hay un ejercicio
que corresponden las imágenes que hicimos aquí en el laboratorio, donde se ve pues prácticamente, bueno, aquí están las especificaciones de repetibilidad y exactitud. Pues estos son los 4 perfiles que usamos, los 3 para el equipo que aquí sería el candidato, que como va a ser equipo de referencia, pues por eso es el que se ensaya, digamos, 3 porque es lo que aplica a equipos de referencia y como equipos candidatos y como de referencia usamos el dipstick, ¿sí? Y pues se ve que se cumple, ¿no? En este caso, aunque hay que decir que para equipos de referencia en realidad la exigencia de repetibilidad que indica la norma es 98%, no 92%. Aquí dejamos los valores para efectos ilustrativos, pero se ve que sí se cumple con la exigencia eh, para lo que corresponde a un equipo que se va a usar como referencia, ¿sí? Estos son resultados detallados donde básicamente se ven pues, los valores de IDI que se calcularon, los porcentajes de diferencia que hay, ¿no? Ya en el ejercicio final. Y pues ya para concluir, pues les diría que básicamente el informe de resultados tiene toda la información de las características del equipo, ¿sí? Este, pues el operador del equipo, cuál fue el responsable de la verificación por parte de la entidad que pues tuvo a su cargo este ejercicio, las características de los tramos, el tipo de filtro, ¿no? En general, si se aprobó o no se aprobó la prueba, ¿no? Lo que tiene que ver con el DMI, la información por rodada evaluada y la diferencia media en porcentaje para el IRI, ¿verdad? La parte final de la plática tenía que ver con pues hablar un poco del proyecto que tenemos ampliado. Esto pues lo voy a obviar por razones de tiempo, pero básicamente pues les puedo decir que se trata de hacer un ejercicio exploratorio de esta norma para ver si de alguna manera se puede adoptar para mejorar el proceso actual que se utiliza para la certificación de equipos de IRI. Aquí, pues, 2 cosas en los objetivos específicos que es importante tener en cuenta es que vamos a verificar que efectivamente tenemos la disponibilidad de recursos humanos, materiales, perdón, aquí se repitió humanos, pero también el equipo y la infraestructura para que la prueba se pueda aplicar de manera razonable y también la pertinencia de la prueba en el entorno nacional. Finalmente fue una prueba desarrollada pues, en otras condiciones y eso pues nunca se puede omitir. Bueno, perdón por la velocidad, yo lo dejaría aquí y a reserva de que pueda haber alguna pregunta por ahí. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.